Si estás buscando deleitarte con una historia que te narre un cuento de terror gótico, donde lo más importante sea sumergirte en una atmósfera sombría, que te llene de miedo pero también te dé intriga, esta película es para vos. La película en cuestión es Nosferatu de Robert Eggers, una remake de la película homónima de 1922, una película muy influyente y famosa del cine del terror y que debe su fama al hecho de que fue una adaptación no oficial de la novela Drácula de Bram Stoker. Como se imaginarán, tiene una trama muy parecida a Drácula, pero difiere un poco. Esta historia se centra en una pareja alemana del siglo XIX que está en el inicio de su matrimonio, por lo cual cuando el hombre de este matrimonio, Thomas Hutter, recibe una propuesta laboral muy importante que cree que le dará el dinero suficiente para comprar una casa e iniciar fueron felices por siempre con su esposa, no lo duda y lo acepta. Resulta que un agente inmobiliario le encarga ir hasta un castillo muy alejado donde vive un tal conde Orlok. El objetivo es que pueda cerrar un contrato de compra de una propiedad allí en el mismo pueblito donde Thomas vive con su esposa Ellen. Y se imaginarán que este conde no es un sujeto común y corriente. Si bien la película es una remake bastante fiel a la original porque su director estaba buscando homenajearla, creo que el personaje de Ellen, de la esposa de Thomas, viene a aportar algo nuevo. Al principio, cuando se nos presenta, nos perturba un poco porque dice cosas bastante oscuras y raras que nos hacen pensar que está un poco fuera de sus cabales. Y de hecho, cuando Thomas le comunica que se tiene que ir hasta lo del castillo del conde Orlok, se niega rotundamente, con una desesperación que nos hace sospechar. ¿Por qué se pone así? Y la realidad es que ni ella lo entiende al principio, solo tiene este sentimiento que viene muy de adentro suyo de desesperación, de que si su esposo se va, puede llegar a perderlo. Y nosotros a lo largo de esta película, adentrándonos en este viaje de Thomas y también de Ellen, vamos a ir descubriendo junto a ella de dónde viene este sentimiento, esta intuición de que algo malo va a pasar. ¿Realmente va a pasar algo malo? Considero que el gran fuerte de esta película son las imágenes que se proyectan ante nosotros. Son imágenes oníricas, muy vívidas, que en lo personal me gustan un montón. Si tengo que describir a esta película de alguna manera, se siente como una pesadilla copada. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me sucede que tengo unos sueños malos, pero que me generan intriga, como que la atmósfera está copada, que yo tengo miedo de investigar, pero al mismo tiempo me genera una curiosidad, me da intriga y quiero resolver el misterio que está sucediendo en mi sueño. Lo mismo me pasa con esta película. Las imágenes son sombrías, pero al mismo tiempo hermosas, despiertan en mí una curiosidad. Quiero saber qué va a pasar, por más que al mismo tiempo esté mirando la peli con un solo ojo, porque estoy tensa, sabiendo que algo puede aparecer y asustarme en cualquier momento. Por otro lado, para mí su punto débil es justamente que es una experiencia audiovisual y no mucho más. No es una historia que dé mucho lugar a la reflexión y al debate, es más bien un cuento gótico que respeta demasiado lo que sucede en la película original y no hay mucho más. Y sé que esto decepcionó a algunas personas que estaban esperando que este director viniera a aportar una cuota de originalidad, pero yo considero que hay originalidad en esta película. Por ejemplo, a través del enfoque que se le da al miedo, al terror, porque nos muestra una sociedad que, si bien está bastante alejada de nuestra realidad, podemos ver que hay avances científicos y ahí es donde aparece Nosferatu como esta fuerza sobrenatural sobre la que no sabemos nada. A pesar de todos los avances científicos que tenía esta sociedad, sigue existiendo allí lo desconocido, que por más escéptico que quiera hacer al respecto, está ahí amenazando. Y en lo particular, a mí me pasa que esta película me genera terror también a través del personaje de Ellen, cuando nadie la entiende, cuando piensan que está loca y la tratan como tal.
Y me parece una de las cosas más fuertes. Imagínense qué horrible debe ser que piensen que estás loca y te tienen ahí drogada con opio cuando en realidad está pasando algo mucho más grosso que nadie más puede ver en apariencia. Me gusta también cómo tratan la cuestión del erotismo, siempre muy relacionada a los vampiros, pero que en esta historia lo tratan principalmente a través de Ellen y la dicotomía que siente hacia Nosferatu, que por un lado le teme y por el otro lado siente cierta atracción hacia él. Y si bien dije que esta historia no da mucho lugar a la reflexión, sí considero que la relación entre Ellen y Nosferatu puede llegar a considerarse como una gran metáfora de lo que era la sexualidad femenina en el siglo XIX, donde la sociedad condenaba a esta sexualidad como algo abominable, algo que las mujeres debían rechazar como si fuera repugnante. Y muchas de hecho lo hacían, pero la represión no las llevaba hacia resultados saludables. Si no, miren cómo terminó la pobre Ellen. Y a mí me gustó este tratamiento que se le dio a la cuestión del erotismo y me hace pensar también en esta nueva concepción del vampiro que trae al frente esta película. El conde Orlok no se parece en nada a Edward Cullen, no es lindo como Robert Pattinson, es sumamente asqueroso y repugnante, pero al mismo tiempo sucede una magia ahí entre él y el personaje de Ellen. Hay una cierta atracción que genera temor y al mismo tiempo estás expectante por saber qué va a pasar entre estos dos, y me parece muy interesante cómo es que se da esto de una manera muy natural y cero forzada, meramente mediante la actuación y la posición en la que se pone a los personajes. Y hasta acá este video. La realidad es que no tengo mucho más para decir al respecto porque, como mencioné previamente, es una película que para mí es más que nada una experiencia audiovisual. Es bellísima de ver, te transporta a su mundo, te da temor, pero también te da curiosidad. Y además me brinda esta posibilidad de ser breve en este canal que tanto me cuesta, porque no es una historia a la que le podamos exprimir demasiado en cuanto a narrativa, pero sí me gustaría saber qué les pareció a ustedes si ya la vieron. Los invito a contármelo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.